En una Biblia, vamos a buscar en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Voy a estar dando lectura al versículo número 28. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo número 28. Al nombre de Cristo sea la gloria y la honra. Dice la palabra: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Repito, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Voy a estar predicando en esta tarde bajo el tema su propósito. Oramos. Príncipe de paz, omnipotente Dios, te doy la gloria, la honra, te agradezco el privilegio de la oportunidad que me concede en esta tarde de estar aquí para traer el mensaje de tu palabra. Te pido que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, te pido que esta palabra penetre a lo profundo de cada oyente, que penetre a lo profundo de cada corazón, Dios mío, y que haga el trabajo por lo cual ha sido enviada, Dios mío. Te pido en esta hora que tu palabra corra y sea glorificada, Dios mío. Sana, liberta, restaura, levanta, fortalece, exhorta, corrige, Dios mío. Jehová de los ejércitos, a través de tu palabra a la distancia, te pedimos que tu palabra alcance cada corazón, Dios mío. En el nombre de Jesús, tu palabra no retorna atrás vacía. Sabemos, Dios, que tú no golpeas el aire, sino que tú vas a hablar a cada vida y a cada corazón en esta tarde. Nosotros nos vamos a encargar de darte la gloria y la honra a ti, porque tuya y tú no la compartes con nadie. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Su propósito. El propósito es la intención o la voluntad de hacer algo. Es el deseo, es el interés o es el plan. Intención o voluntad de hacer algo. Deseo, amén, intención o plan. Desde el principio siempre Dios ha tenido un plan con el hombre. Nació de Dios la intención, la voluntad, el deseo de Dios, el plan y el interés era de crear el hombre. O sea, Dios tenía un propósito al crear al hombre. Fue la voluntad, fue el deseo, fue el anhelo, fue la intención de Dios crear al hombre. Pero ¿para qué Dios creó al hombre? Lo creó a su imagen y semejanza, creó un ser humano para que el hombre le adorase y estuviera siempre delante de la presencia del Señor. Amén. El propósito de Dios era que el hombre, amén, viviera. El propósito de Dios era que el hombre le adorara voluntariamente. El propósito de Dios era que el hombre le diera la gloria al Creador. Y vemos en Adán y Eva, Dios los creó con un propósito. Pero era su propósito. Porque ese el propósito de Dios, fue su voluntad, fue su deseo, fue su anhelo, crear al ser humano. Y vemos que Dios crea, amén, al ser humano conforme a su propósito. Pero vemos que había también, amén, un enemigo que también tenía sus propios propósitos. Y vemos que el enemigo trató de estorbar el propósito de Dios y hizo pecar al hombre y a la mujer. Y tal vez pensaba Satanás que había cumplido su propósito en estorbar el propósito de Dios. Pero vemos que aunque el hombre pecó, aunque el hombre y la mujer pecaron, y aunque Satanás pensó que estorbó el propósito de Dios, por encima de los propósitos de Satanás estaba el propósito de Dios, el cual, aunque el diablo se interpusiera, amén, en el propósito, aunque el diablo se pusiera en el medio, con todo y eso, Dios tenía un propósito, y por encima del propósito del diablo está el propósito de Dios, y sea lo que sea que el diablo podía haber levantado, amén, para hacer caer al hombre, de todas formas, Dios iba a cumplir su propósito, porque es el propósito de Dios, amén, el que está por encima del propósito del diablo. El propósito del diablo era destruir. El propósito de Dios siempre ha sido dar vida. El propósito del diablo, amén, es robarte la bendición, pero el propósito de Dios es bendecirte, amén. Pero vemos que siempre hay alguien que se opone al propósito, amén, pero por encima de la posición está su propósito, el propósito de Jehová. Y como Él está por encima de todas las cosas, no hay nada, no hay nadie que estorbe su propósito. A su nombre, gloria. Y vemos, amén, vemos que entonces Satanás interfiere.
Pero de todas formas Jehová iba a llevar a cabo su propósito para con el hombre. El propósito de Satanás siempre es de destruir al hombre. El propósito de Satanás es siempre de querer llevarse la adoración. ¿Ve? Pero aunque Satanás ha tratado desde el principio de estorbar los propósitos de Dios, como quiera Dios sigue cumpliendo su propósito. Vemos que Dios, amén, vemos que Dios tiene propósitos para con el hombre. Con cada ser humano Dios tiene un propósito. Dios tiene una voluntad. Dios tiene un deseo. Dios tiene una intención. Pero para que Dios pueda cumplir su propósito, tú tienes que permitirle al Señor que cumpla su propósito. Vemos la vida de un hombre llamado José. José vemos que cuando es más niño o un joven, vemos que comienza a tener unos sueños en los cuales él comienza a ver a sus hermanos y a su padre inclinándose ante él. Y vemos que cuando él comienza a contarle, a relatar el sueño, sus hermanos comienzan a burlarse de él. No tan solamente se burlan, sino que comienzan a celarlo. Comienzan a enojarse. Comienzan a levantarse en contra de su hermano. ¿Por qué? Porque habían unos sueños. Porque lo que pasa es que sus hermanos no entendían cuál era el propósito. ¿Ve? Y aún su padre, el padre de José, no entendía cuál era el propósito. Y cuando una persona no entiende cuál es su propósito, cuál es el propósito de Dios, cuando los demás no entienden cuál es el propósito de Dios para con tu vida, comienzan a burlarse, comienzan a celarte, comienzan a enojarse en contra tuya. ¿Por qué? Porque no entienden que no es tu propósito, sino que es su propósito. No entiende que no salió de ti, sino que nació de Dios, que es su propósito. Pero vemos entonces que como ellos pensaban que esto había sido propósito de José, se levantaron en contra de José, sus hermanos, y lo metieron allí en una cisterna. Amén. Querían matarlo, pero uno de ellos impidió esto, pero lo meten en una cisterna. Pensando ellos que metiendo a José en una cisterna iban a impedir el propósito de Dios. Pero déjame decirte que aunque, amén, se levante la burla, que aunque se levante la calumnia, que aunque se levante el vituperio, que aunque se levanten los celos, que aunque se levante la envidia y te echen dentro de una cisterna, la cisterna no impide su propósito. La cisterna no impide que Dios cumpla su propósito, porque no hay nada ni nadie que pueda detener el propósito de Dios. La cisterna no puede detenerlo, el diablo no puede detenerlo, nada ni nadie puede detener su propósito, porque no es tu propósito, es su propósito, es el propósito de Dios para con tu vida, es el propósito de Dios para con el hombre. Y como es el propósito de Dios, Él cumplirá su propósito conforme a su deseo, a su intención y a su voluntad. Su nombre es gloria. Recuerde dejar su petición en el chat, estaremos orando, o envíe un mensaje de texto al 727-520-5270, 727-520-5270, y estaremos orando. Entonces, ¿qué sucedió? No tan solamente se conformaron con meterlo en aquel lugar, sino que lo vendieron. Lo vendieron a su propio hermano, pensando ellos que traicionando, que vendiendo, amén, que enviando lejos a su hermano se iba a detener el propósito. Pero estaban muy equivocados los hermanos de José, porque, amén, pensaban ellos que la distancia iba a impedir el propósito de Dios. Pensaban ellos que enviando a su hermano lejos y vendiéndolo iba a impedir el propósito de Dios. Muchos piensan que porque Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra, muchos piensan que la distancia impide el propósito de Dios, pero la distancia no impide el propósito de Dios. Muchos piensan que tal vez traicionándote, que tal vez vendiéndote, que tal vez, amén, enviando lejos, amén, dañando tu testimonio,
O tal vez, amén, diciendo cuántas cosas de ti, piensan que de esa manera el propósito de Dios no se cumplirá. Pues los hermanos de José pensaban de esta misma manera, pero estaban equivocados. Porque cuando ellos pensaban que era el fin del propósito de José, no estaban sabiendo, ellos no entendían que no era el fin del propósito de José, que era el comienzo, amén, del propósito de Dios sobre la vida de José, porque todo aquello que el diablo utiliza para querer destruirte, es lo que Dios utiliza para entonces bendecirte, es lo que Dios utiliza para cumplir su propósito. El diablo puede tratar de estorbar el propósito de Dios, pero lo que el diablo, amén, pone en el camino para tratar de destruirte, Dios lo torna, amén, en una bendición. Dios lo torna en una victoria. Lo que trató de poner el enemigo en el medio, un hombre gigante llamado Goliat, amén, lo puso en el camino tratando, amén, el enemigo de terminar con el propósito de David, de Dios en la vida de David, pero se equivocó el diablo, porque tan simplemente ese era, amén, la ocasión y la oportunidad en la cual Dios iba a glorificarse y comenzaba el propósito de Dios en la vida de David. Todas aquellas cosas que se levantan en contra de nuestra vida, todo gigante, todo ataque, toda prueba, toda lucha, todo lo que se levanta en contra de nosotros, amén, que pensamos que es la ocasión para rendirnos, que pensamos que es la ocasión donde el propósito de Dios en nuestra vida se terminó, es ahí cuando Dios se va a glorificar, es ahí cuando Dios va a tornar, amén, lo negativo en positivo, es ahí cuando Dios va a tornar aquellas cosas que parecen que son maldición, Dios las convierte en bendición, porque es el propósito de Dios, porque para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aleluya. No dice la palabra algunas cosas les ayudan a bien. No dice la palabra unas poquitas cosas. Cuando dice todas las cosas, está diciendo que lo bueno, pero que también lo que no parece tan bueno te va a ayudar. A su nombre, gloria. Que cada situación, aunque parezca mala, aunque parezca negativa, aunque parezca dura, en cada una de esas situaciones Dios se va a glorificar. Porque nada permite Dios que suceda si no es su voluntad. Porque los momentos donde pensamos, amén, y donde el enemigo piensa que ha terminado el propósito de Dios en nuestra vida, son los momentos donde Dios dice, apenas estoy comenzando, diablo, apenas estoy comenzando, porque lo que tú estás haciendo es adelantando el propósito, diablo, porque lo que tú estás haciendo, levantando gigantes, lo que tú estás haciendo, levantando, amén, pruebas y luchas, es, amén, promocionando a mi siervo. Por eso Dios lo permite, porque hay un propósito en que se levanta el gigante. Había un propósito en que se levantara el gigante en David, y era que aquel David, amén, iba a vencer a aquel gigante, y de ahí en adelante ya no iba a ser simplemente David, sino que iba a ser el rey. Aleluya. Y muchas veces los gigantes que se levantan son con un propósito, y es el propósito de Dios glorificarse a través del gigante. Aleluya. Mientras más grande fue Goliat, más grande fue la victoria de David. Mientras más grande lo que tú estás pasando, más grande va a ser la bendición de Dios. Pero tú tienes que permitirle a Jehová que cumpla su propósito. Dios no necesita nuestras directrices, Dios no necesita que le demos referencia, porque Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe cuál es su propósito, y su propósito se cumplirá, pero tú tienes que permitirle a Dios que Él cumpla su propósito. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, estamos sintiendo la presencia del Señor aquí solito. Lábalo. Con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, José es vendido, es llevado a Egipto, y aquí, allá, aquel hombre tiene que ir a servirle a los egipcios. Fue llevado a la casa de Potifar. Amén. Y vemos que aún en la casa de Potifar se levantó el diablo, utilizando a la mujer de Potifar para tratar, amén, de impedir el propósito de Dios en la vida de José. Se levanta en contra de José. Amén. Se levantó en contra de José el enemigo, utilizando a esta mujer, pensando que tal vez José, amén, no tenía en cuenta lo valioso que era el propósito de Dios para con su vida, que José iba a desperdiciar, amén, ese propósito por
un ratito de placer. Pero ¿qué hizo José? Salió corriendo. Salió corriendo. Porque es más importante el propósito de Dios que el propósito del enemigo. Porque el único propósito del enemigo, dijo Jesús, que él vino a matar, a robar y a destruir. Pero el propósito de Dios es dar vida. A su nombre, gloria. ¿Ve? Pero vemos que el enemigo, no conforme con tratar de acercar al siervo del Señor, levanta una calumnia. Y José es metido preso. Y tal vez pensaba el diablo que José, estando preso, allí había terminado el propósito de José. Pero no sabía el enemigo que seguía acercando a José más a cumplirse su propósito, el propósito de Dios. Aleluya. Porque es que las cárceles, los desiertos, la soledad, no, amén, no detienen el propósito de Dios. Los desiertos y las cárceles, amén, son las que están acercándote más al propósito de Dios para con tu vida. A su nombre, gloria. Porque es su propósito. Y Dios permite muchas veces que el enemigo, amén, levante todo este tipo de cosas, porque es el diablo el que las levanta, pero nada puede hacer el diablo en contra de los siervos de Dios si Dios no se lo permite. ¿Ve? Y Dios lo permitió y permitió que José fuera a la cárcel. Pero era un propósito, era su propósito, el propósito de Dios. Mientras José está en la cárcel, tal vez tal vez el diablo, tal vez la mujer de Potifar decía, ahí se le terminó el propósito a ese hebreo. Aleluya. No sabiendo que apenas comenzaba Jehová con el propósito. Apenas estaba comenzando Dios con su propósito para con la vida de José. Y vemos que pasa el tiempo y José está allí en la cárcel. Porque es que a veces pensamos que el propósito de Dios se está tardando, pero Dios sabe cuándo es el tiempo perfecto. Y vemos que a veces pasa el tiempo y no vemos respuesta, no vemos resultados. A veces pasa el tiempo, estamos orando por nuestros familiares para que Dios los salve. Y a veces vemos lo contrario, pero tranquilo, tranquilo, que es su propósito. Es su promesa la que Él dijo que salvaría tu casa. Y a veces vemos que pasa el tiempo y dice, Señor, ¿qué pasa que no salvas a mi padre? ¿Qué pasa que no salvas a mi madre? ¿Qué pasa que no salvas a mi familia? ¿Qué pasa que yo no veo resultados, Señor? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que todavía no es el tiempo, pero cuando sea el tiempo de, amén, el cumplir su propósito, Dios lo cumplirá y tú lo verás con tus ojos, porque Dios no miente, porque las promesas de Dios son en Él, sí y amén, amén. Pero tenemos que esperar en el tiempo de Dios, tenemos que esperar, amén, para que Dios sea el que cumpla su propósito en nosotros y en los nuestros. A su nombre, gloria. Tenemos que permitirle a Dios que Él obre como Él quiere obrar. Dios sabe cómo tiene que hacerlo, Dios sabe cómo lo va a hacer, Dios conoce todas las cosas y conoce los corazones, amén. Y aunque a veces las cosas se vean que no progresan, aunque a veces te sientas que estás todavía metido en una cárcel, aunque a veces te sientas que estás metido en una cisterna, aunque a veces te sientas que estás metido en el desierto, tienes que entender que de todas maneras Jehová cumplirá su propósito. Él va a cumplir su propósito, porque no es tu propósito, es el propósito de Dios. No es tu voluntad, es la voluntad de Dios. No es tu deseo, es el deseo de Dios. No es tu intención, es la intención de Dios. Aleluya. No es lo que tú quieres, es lo que Dios quiera. No es cuando tú quieres, es cuando Dios quiera. No es tu plan, es el plan de Dios. A su nombre, gloria. Porque es la intención y la voluntad de Dios. A mí me ha pasado que muchas veces, amén, yo sé que Dios tiene propósito, pero a veces como ser humano nos desesperamos porque no vemos resultados. Pero tenemos que entender que no es nuestro propósito, es su propósito cumpliéndose en nuestras vidas. Aleluya. Y cuando nosotros no tratamos de entender los propósitos de Dios, porque nunca entenderemos su propósito, porque nuestra mente tiene un límite.
Y nuestro Dios es ilimitado. Si tratamos de entender los propósitos de Dios, no vamos a entenderlo. Porque como son más altos los cielos que la tierra, amén, como son más altos los cielos que la tierra, así es el pensamiento de Dios. Porque sus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos son vuestros caminos. No es tratar de entender el propósito de Dios, es permitirle a Jehová que cumpla su propósito en nosotros. Porque a veces van a acontecer cosas las cuales nosotros no entendemos. A veces van a acontecer cosas que pensamos que esas cosas no van a ayudar a que Él cumpla su propósito. Pero tranquilo que Él va a cumplir su propósito. Pero tranquila que es su propósito y Él lo va a cumplir. Es su propósito, no es el tuyo. Es su tiempo, no es tu tiempo. Es su voluntad, no es tu voluntad. Aleluya. Vemos que José pasa el tiempo y está metido en una cárcel. Está metido en aquella cárcel. Amén. Y tal vez, amén, si fuera uno de nosotros pensaríamos, aquí terminó el propósito de Dios para con mi vida. Porque en una cárcel no hay manera de progresar. En una cárcel no hay manera, amén, de hacer nada. Yo siempre digo esto y lo seguiré repitiendo, que la libertad no depende del espacio donde usted esté. Porque hay personas que están libres y están en un gran espacio y están presos. Y hay personas que están presas pero están libres en su corazón para adorar a Dios. Aleluya. Y tal vez en medio de la cárcel pensaba, tal vez pasó por la mente de José que aquel sueño que había tenido, tal vez aquel sueño, aquel propósito que Dios le mostró, no se iba a cumplir porque estaba dentro de una cárcel, donde no podía salir a ninguna parte, donde no estaban sus hermanos ni estaba su padre. Y tal vez llegó el momento dado en el cual José pensó que el propósito no se iba a cumplir, pero todavía el propósito y la palabra de Dios estaba en pie. Porque no en vano Dios le dio este sueño. Dios le estaba mostrando su propósito a José. Y tal vez Dios te ha mostrado su propósito para con tu vida. Y tal vez has visto el tiempo pasar. Y tal vez los años han pasado, tal vez los meses han pasado, tal vez el tiempo ha pasado y piensa que ya Dios se arrepintió de cumplir su propósito. Dios no se arrepiente ni tampoco miente. Lo que Él dijo, el propósito que tal vez Dios te mostró, lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, continúa siendo su propósito. Y si es su propósito, se va a cumplir, porque Él no retorna atrás su palabra que es enviada, que sale de su boca, hace el trabajo por lo cual es enviada. Y si Dios dio una palabra, si Dios dio una promesa, aunque se levante el diablo, aunque se levanten los demonios, aunque se levante la apostasía, aunque se levante lo que se levante, hermano, déjame decirte una cosa, sea lo que sea que se levante, amén, lo que se está levantando en estos últimos tiempos, como aquí en el estado de la Florida, amén, que han levantado esto del homosexualismo, que ahora se pueden casar, se puede levantar y puede aprobar el diablo lo que quiera aprobar, pero de todas formas Dios cumplirá su propósito para con la iglesia. De todas formas puede hacer el diablo lo que quiera hacer, pero Dios va a cumplir su propósito. Y Dios está permitiendo también que eso suceda, porque esto tiene que pasar, porque una cosa tenemos que entender, y que Dios cumplirá su propósito, y es el propósito de venir a recoger la iglesia. Eso es lo que nos deja saber a nosotros, que su propósito está pronto a cumplirse por completo, porque Cristo se acerca. Aleluya. ¿Ve? Pasa el tiempo, José en la cárcel, pasando por esta situación. Gloria al Señor. Recuerde dejar su petición en el chat, por favor, si desea una oración, si desea enviar saludos, reportar su sintonía. Amén. Déjalo ahí en el chat para saber que está ahí. Aleluya. Que está ahí conectadito. Y de aquí yo le enviaré saludos o estaré orando por usted. Bueno, pero por favor, deje su petición en el chat. Eso no es tan difícil escribir un Dios te bendiga ahí. Y de aquí yo le saludaré en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces vemos que pasa el tiempo. José en la cárcel. José está preso. Pasó el tiempo.
¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué pasó con lo que me revelaste? ¿Qué pasó con el sueño que me mostraste? ¿Habrá sido la emoción? ¿Habrá sido que comí muchos hamburgues el día anterior? ¿Habrá sido que comí muchas papitas de McDonald's? Alábalo. ¿Habrá sido el plato de sancocho que me comí? No. Era que Dios había revelado ese sueño. Había sido Dios que lo había dado. Aleluya. Y vemos que al pasar del tiempo, es que Dios es maravilloso. Al pasar del tiempo, Dios permite que aquel rey tuviera un sueño y no había nadie que pudiera decirle el sueño a este hombre. No había nadie que pudiera interpretarlo. Pero Dios ya había preparado un hombre, el cual ya Dios había separado un propósito para con este hombre. Y que aunque había pasado el tiempo y este hombre había pasado por diferentes circunstancias, por diferentes batallas, había pasado por traición, había pasado por calumnia, había pasado por todo tipo de situaciones. Pero aquel hombre que había pasado por todas estas cosas estaba a punto de ver el propósito de Dios cumplirse en su vida. Pero para que Dios pudiera cumplir el propósito de Dios en su vida, él no se podía salir de la prueba, él no se podía escapar de la cárcel, él no podía hacer nada de eso, él tenía que mantenerse, amén, en la voluntad de Dios. Si tú quieres que se cumpla el propósito de Dios para con tu vida, no salgas corriendo de la prueba, no trates de escaparte de la cárcel, no salgas huyendo del desierto, porque si te vas huyendo, si te vas corriendo, entonces no se puede cumplir el propósito, porque para que se cumpla el propósito tiene que haber un proceso. Para que se cumpla el propósito, Dios te va a pasar por el fuego. Para que se cumpla el propósito, te pasará por el horno. Pero tú no te puedes ir corriendo, amén, huyendo, amén, de las adversidades, huyendo, amén, de las circunstancias, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, porque la leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tú no sabes, amén, que lo que está produciendo en ti, las batallas, la lucha, amén, la persecución, la calumnia, lo que sea que estás pasando, la enfermedad, tú no sabes que está produciendo algo en ti y está produciendo un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya, pero tú no te puedes salir del propósito, tú no puedes ir huyendo, porque si Dios lo está permitiendo, acuérdate que la palabra dice en el versículo que leí, que a los que aman a Dios, si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te llamó para su propósito. Dios te llamó, amén, para que tú cumplas su voluntad. Pero tú no te puedes ir huyendo. Tú no puedes ahora, porque se levanta una situación, salir corriendo. No, pero es que está muy fuerte esta situación. Tú me dices una cosa y pasa otra. Pero tú no puedes huir. Tú tienes que enfrentar las adversidades. Tú tienes que enfrentar los gigantes. ¿Por qué? Porque entonces, amén, si te vas huyendo y no enfrentas el gigante, amén, si David no enfrentaba a aquel gigante y se iba corriendo, ¿cómo Dios iba a cumplir el propósito? Si primero había que vencer ese gigante. Aleluya. ¿Por qué? Porque por medio de la victoria que David iba a recibir venciendo a aquel gigante, era que Dios iba a cumplir su propósito. Muchos quieren que Dios cumpla su propósito sin pelear. Muchos quieren que Dios cumpla su propósito sin prueba. Muchos quieren que Dios cumpla su propósito sin batalla. Muchos quieren que Dios cumpla su propósito sin vituperio. Muchos quieren que Dios cumpla su propósito sin sacrificio. Déjame decirte que para poder, amén, ver el propósito de Dios cumplirse en nuestras vidas, tenemos que pasar por ciertas situaciones que muchas veces parecen situaciones malas, parecen situaciones negativas. A veces tienes que pasar por la enfermedad, a veces tienes que pasar por la soledad, a veces tienes que pasar por el desánimo, ¿sí? Todo esto nos llega a todos. A veces tienes que pasar por la calumnia, por la traición. A veces tienes que pasar, amén, por momentos difíciles, por momentos de escasez.
Pero en los momentos más difíciles son los momentos donde más tú vas a ver la mano de Dios obrar sobre ti. Aleluya. Mire, fíjese usted que en una situación tan difícil como la que estaba pasando las hermanas de Lázaro, se le había muerto su hermano. Se le había muerto su hermano, era una situación bien difícil. ¿Qué esperanza había en un muerto? Mirándolo humanamente, ¿qué esperanza había? Si estaba muerto, llevaba unos cuantos días de muerto. ¿Qué esperanza podía haber? Pero en esa situación, como la de Lázaro, es la situación donde Dios muestra su poder. Aleluya. Él le dijo a aquella mujer, mira, esto no es para muerte. Tranquila, esto es para yo glorificarme. Y a veces hay situaciones en las cuales pareciera que nos vamos a morir. En las cuales pareciera, Dios mío, hasta aquí llegó mi fin. Hasta aquí llegué. Esas son las situaciones en las cuales Dios quiere mostrarte su poder. Esas son las situaciones en las que Dios quiere mostrarte a quién tú le sirves. Esas son las situaciones en las cuales Dios quiere mostrarte que es su propósito, no el tuyo. Esas son las situaciones en las cuales Dios te va a enseñar que cuando Él da una palabra, Él no está mintiendo. Samay, namakatai. Esas son las situaciones que Dios utiliza para mostrarte a ti quién es el Dios que tú le sirves si todavía no has entendido bien. Samay, makata. Aleluya. Esas son las situaciones que Dios está utilizando para ver dónde tú estás parado. Para que tú mismo te des de cuenta dónde está tu confianza. Para que tú mismo te des de cuenta qué es lo que tú estás viendo. ¿Estás mirando con los ojos carnales o estás mirando con los ojos del Espíritu? Aleluya. Tu mirada está puesta en lo pasajero, tu mirada está puesta en lo eterno. A su nombre, gloria. Esas situaciones que pasan son las situaciones que Dios utiliza para glorificarse. Enviamos saludos a la familia Poggi. Dios bendiga a la familia Poggi. Amén. Esos son hermanos de nuestra congregación. Amén. Que desde que llegamos a este estado hace 7 años atrás, nos han cobijado como si fuéramos parte de su familia y así nosotros nos sentimos. Aunque no tenemos el mismo apellido, pero hemos sido lavados por la misma sangre del Cordero. Y esa sangre nos ha unido de tal manera en la cual yo me siento como si fuéramos familia. Somos familia. Y le doy gracias al Señor porque siempre Dios pone gente en nuestro camino que son de bendición para nuestra vida. A Dios sea la gloria y la honra. Y gracias a esos hermanos hemos aprendido lo que es el amor, no importando, amén, de que no seamos de la misma familia ni tengamos el mismo apellido, pero ellos me han demostrado a mí lo que es el amor del Señor. A Dios sea la gloria y la honra para siempre. Saludamos a familia Poggi. Gloria al Señor. Entonces, hay situaciones que se levantan, que son las situaciones que Dios, mire, usted puede ver algo hoy que parezca, amén, muy negativo, que parezca, amén, algo malo. Porque acuérdese que le dije ahorita que Dios tiene su propósito, pero que hay un diablo que también tiene su propósito. Y su propósito es de querer estorbar el propósito de Dios. Su propósito es que tú no alcances el propósito de Dios para con tu vida. Y siempre el enemigo va a levantar situaciones, va a levantar, amén, batallas y luchas en medio del camino. Y Dios se lo va a permitir que lo levante, claro que sí. Porque con Job Dios hizo lo mismo. Dios le permitió al enemigo, dale, que yo te voy a mostrar al Dios que Job le sirve. Aleluya. Porque nada el diablo puede hacer si Dios no se lo permite. Y si Dios lo está permitiendo, es porque Él se va a glorificar. Aleluya. Y si Dios está permitiendo algo, es porque Él va a mostrar su poder y va a avergonzar al enemigo. Aleluya. Y si Dios está permitiendo algo es porque Él sabe lo que está haciendo. Él te va a mostrar su poder. Él te va a mostrar el Dios que tú le sirves. Él te va a mostrar que Él está por encima, amén, del propósito del diablo. Que su propósito está por encima del propósito del diablo. Y que aunque el diablo trate de estorbar la obra de Dios para con tu vida, que aunque el diablo trate de estorbar la obra de Dios para con tu familia,
familia, que aunque el diablo trate de estorbar la obra de Dios para con la iglesia, de todas formas Jehová cumplirá su propósito, porque es su propósito, y su propósito siempre será cumplido al pie de la letra, aunque se levante el diablo, porque las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es su propósito, y si es su propósito, no hay ninguna arma forjada que prospere en contra de tu vida. Todavía no ha nacido, todavía el diablo no se ha inventado una arma que prospere en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay ninguna arma forjada que prospere, porque es el propósito de Dios. La iglesia es su propósito, tú eres su propósito, por eso estás vivo, por eso te permitió nacer, porque tú eres su propósito, y Él tiene un propósito para con tu vida. Pero no puedes permitir, amén, que el diablo, no puedes permitir que el desánimo, no puedes permitir que la prueba, que la lucha, que la enfermedad impidan que Él cumpla su propósito, porque hay un propósito de Dios para ti. A su nombre, gloria, aleluya. Dios tiene un propósito y Dios lo va a cumplir. Con José, Dios tenía su propósito. Y cuando aquel rey tiene aquel sueño, no había nadie que se lo interpretara, pero como Dios había dado una palabra, y como Dios ya tenía un propósito, ya Dios había preparado a un hombre en el cual Él iba a cumplir su propósito, utilizándolo para revelarle el sueño al rey. A su nombre, gloria. ¿Quién pensaba que un hombre que estaba preso? ¿Quién pensaba que un hombre que fue vendido? ¿Quién pensaba que un hombre que fue traicionado iba a terminar siendo la mano derecha del rey? Aleluya. ¿Quién pensaba que tú, que eras un alcohólico? ¿Quién pensaba que tú, que eras un drogadicto? ¿Quién pensaba que tú, que eras un adúltero? ¿Quién pensaba que tú, que eras un fornicario? ¿Quién pensaba que tú, que eras un cero a la izquierda, fueras el que te convirtiera hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Fueras el que te convirtiera en siervo del Señor. Qué privilegio más grande nosotros tenemos, aleluya. Pues José, amén, estaba cuando este rey soñó, estaba comenzando, amén, a llegar a su punto culminante el propósito de Dios para con la vida de José. En los momentos que menos pensamos que es el tiempo de Dios, ese es el tiempo de Dios. En las situaciones que vemos, amén, en nuestra vida que acontecen, que pensamos que no son propósito de Dios, son propósito de Dios. Amén. Tal vez hay enfermedad que se ha levantado en contra de tu vida y tú piensas, no, esta enfermedad llegó porque esto, no, es propósito de Dios, porque se va a glorificar. O tal vez se levantó esta batalla, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Esto será tuyo. No, es propósito de Dios que se va a glorificar. Pero tú tienes que aprender a permitirle al Señor que Él cumpla su propósito. Él sabe lo que tiene que hacer. A su nombre, gloria. Él sabe cómo tiene que actuar y Él sabe cómo tiene que obrar. Entonces llevan a José delante de este rey para que le interprete el sueño, porque anteriormente al copero y al panadero él le había interpretado el sueño, y como fue, así sucedió. Pues lo llevan delante del rey, y este hombre llamado José le interpreta el sueño al rey. Y el rey dice, espérate, si este es el hombre que nosotros necesitamos. Este es el hombre que nosotros necesitamos. ¿Y qué sucedió? Que como Dios se lo había mostrado, como Dios se lo había dicho a José, se cumplió. Porque Dios cumple sus promesas. Aleluya. Que como Dios se lo había mostrado exactamente al pie de la letra, se cumplió. Dios cumplió su propósito. ¿Se levantó el diablo? Sí, se levantó. ¿Se levantó la calumnia? Sí, se levantó. ¿Se levantó la traición? Sí, se levantó. ¿Se le levantó tal vez el desánimo a José? Sí, se le tuvo que haber levantado. Porque no es fácil. Pero se levantó lo que se levantó, pero Dios de toda forma cumplió su propósito.
Y José terminó siendo la mano derecha del rey, que después del rey, el siguiente era José. Aleluya. Tuvo que pasar por situaciones difíciles, las tuvo que pasar. Pero como era su propósito, el propósito de Jehová se cumplió. Y como es su propósito, el propósito de Jehová, tengas que pasar lo que tengas que pasar, de toda forma, como es su propósito, se va a cumplir al pie de la letra. Quiera el diablo o no lo quiera, se cumple su propósito. Aleluya. Amén. Cuando llega el tiempo, amén, en el cual estaba escaseando los alimentos, que los hermanos de José tienen que ir allá a Egipto, José los vio inclinados delante de él. Me imagino que cuando se inclinaron, José vio el propósito de Dios cumpliéndose. A su nombre, gloria. Se dio a conocer a sus hermanos. Y sus hermanos estaban un poco temerosos porque este hombre tenía poder para matarlo y además pensaban que él tenía sed de venganza. Y dijo, no se preocupen, yo no les voy a hacer nada, porque con un propósito el Señor me envió aquí para preservaros la vida. A su nombre, gloria. Con un propósito yo pasé todo lo que pasé. Con un propósito me aconteció lo que me aconteció. Porque aunque tal vez ustedes, mis hermanos, me vendieron, aunque ustedes me traicionaron, Dios lo permitió. Y aunque pasó lo que pasó, de todas formas fue su propósito. A su nombre, gloria. Porque es su propósito, amado, es su intención, es su plan, es su deseo, es su anhelo, es su voluntad. El salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Recuerda siempre que no es tu propósito. Recuerda siempre que no es tu voluntad, es su voluntad. Recuerda siempre, amén, que no fue tu intención, fue la intención de Dios. Aleluya. Dios bendiga a la hermana Marta Rivera. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Marta, estos hermanos, los hermanos Rivera, Marta Rivera y William Rivera, que son los copastores de la iglesia, fueron nuestros, amén, presidentes de caballeros. Y también hermana Marta y hermano William, Jehová está cumpliendo su propósito en ustedes, porque no es el propósito de ustedes, sino es su propósito. Le enviamos saludos a estos hermanos que han sido de gran bendición. Amén. Y sabemos que Jehová va a cumplir lo que Él dijo ya. Él lo cumplirá al pie de la letra, porque es su propósito. Saludo a mi hermana Marta. Amén. Que nos criamos, esta hermana nos criamos juntos allá en la iglesia Getsemaní en Santa Isabel. Alábalo. Allí crecimos juntos en aquella iglesia. También enviamos saludos a algún hermano de la iglesia Getsemaní o que haya salido de la iglesia Getsemaní en Santa Isabel. Enviamos saludos también. Amén, gloria al Señor. Nosotros somos parte de esa cosecha, salimos de esa iglesia Getsemaní en Santa Isabel. Gloria al Señor, la cual persevera mi Padre en estos momentos. A su nombre la gloria. Entonces, el salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito. Fíjense que el salmista no dijo, Jehová cumplirá mi propósito. Él dijo, Jehová cumplirá su propósito. Porque una de las cosas que hay que hacer es que nosotros tenemos que declarar y confiar en que Jehová va a cumplir su propósito. Nosotros no podemos declarar en medio de la adversidad o en medio de las situaciones, nosotros no podemos declarar, amén, que Dios no lo va a cumplir cuando Dios dijo que lo va a cumplir. Porque Él no es mentiroso, Él no miente. Eso quiere decir que vea lo que tú veas, tú tienes que seguir declarando, Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo estoy viendo lo que estoy viendo, yo estoy pasando lo que estoy pasando. Está aconteciendo lo que está aconteciendo en el mundo, pero de todas formas Jehová cumplirá su propósito. Aleluya. Déjame decirte algo, un punto aparte.
Podemos estar viendo apostasía. Podemos estar viendo el pecado manifestarse en todo su apogeo. Podemos estar viendo a los homosexuales y las lesbianas levantarse como se están levantando. Podemos estar viendo la corrupción y el pecado aún dentro de los púlpitos, de las iglesias, trepadas en los altares. Podemos estar viendo lo que veamos. Pero pase lo que pase, suceda lo que suceda, de todas formas, Dios cumplirá su propósito. Porque los gobiernos, porque el diablo, lo que se levante, la corrupción, el pecado, lo que sea, no van a impedir que Dios cumpla su propósito para con su iglesia. Aleluya. Porque la iglesia ha sido puesta en este mundo con un propósito, y es el propósito de Jehová de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el tiempo que nosotros tenemos que dejarle saber al mundo que está aconteciendo lo que está aconteciendo, pero que todavía de toda forma hay una iglesia en la cual Jehová cumplirá su propósito por encima del gobierno, por encima del diablo, por encima de los demonios, por encima de la corrupción, por encima del pecado, por encima de quien sea. A Jehová cumplirá su propósito en su iglesia, porque es su propósito y es su iglesia. Y se levante lo que se levante y digan lo que digan, hay un propósito mayor que Jehová cumplirá. Será su propósito de pronto levantar la iglesia, quieran o no quieran, porque es su propósito, es su propósito. A mí no me interesa el predicador que pueda decirlo, por más reconocido que sea, y diga que Cristo no viene. Pues tengo que darte una noticia: no es tu propósito, es su propósito. Y aunque tú no quieras que Cristo venga, y aunque tú no creas en que Cristo viene a buscar la iglesia, de todas formas Él va a venir, porque no es tu propósito, es su propósito. Y ese propósito nosotros estamos esperando que acontezca. La iglesia está esperando que acontezca su propósito de que Cristo busque a la iglesia. ¡Aleluya! Porque el momento más oscuro de la noche es justamente antes de rayar el alba. Y estamos viviendo en esos momentos. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Pero tranquilos, que pronto se asoma el sol de justicia. Aleluya. Pronto se asoma el sol de justicia. Pronto viene Cristo a llevarse a su iglesia, porque ese es su propósito. Aleluya. Entonces, ya casi estamos al filo del programa, pero usted puede seguir dejando su saludo, su petición en el chat, y nosotros, amén, al final del programa estaremos orando por los hermanos que nos dejaron sus saludos aquí, amén, y por aquellos que tal vez no escribieron pero están sintonizados ahí, también estaremos orando por usted. Gloria al Señor. Entonces fue el propósito de Dios para con José. En una ocasión en el libro de Jeremías, el Señor dijo a través del profeta: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. ¿Amén? Para daros el fin de lo que esperáis. Dios sabe el plan, Dios sabe el propósito. Pero tú tienes que permitirle a Dios que cumpla su propósito. Tú tienes que permitirle a Dios que Él cumpla su propósito en ti. José vio el propósito de Dios cumplirse para con su vida. José vio la mano de Dios obrar. José vio cómo Dios, amén, cumplió lo que Él dijo, cumplió su propósito. Y como el versículo que comencé hablando, un versículo bien conocido, y sabemos. Fíjese usted que el apóstol está diciendo aquí que sabemos. Y nosotros sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Nosotros lo sabemos. Y si lo sabemos, ¿por qué nos estamos quejando? Y si lo sabemos, ¿por qué nos estamos interponiendo ante la voluntad de Dios? Aleluya. Y si lo sabemos, ¿por qué entonces queremos salir corriendo en el momento difícil? Si lo sabemos. Si nosotros sabemos, amén, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿por qué estamos tratando de evitar las situaciones difíciles? ¿Por qué estamos tratando de huirle al vituperio, a la calumnia, al señalamiento? ¿Por qué tratamos de huirle a la prueba?
¿Por qué? Si nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero es a los que aman a Dios. Y los que aman a Dios entienden que estén pasando lo que estén pasando es su propósito. Aleluya. Los que aman a Dios entienden que pase lo que pase es su propósito. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria al Señor. Quiero decirte, dejarte con esta palabra en esta tarde, hermano, es su propósito. ¿Por qué tú te estás preocupando tanto de cómo Dios lo va a hacer? Porque si es Dios que dijo que lo va a hacer, entonces no es tu propósito, es su propósito, Él se va a encargar. ¿Por qué tú estás tan preocupado de que el tiempo ha pasado y tal vez no estás viendo el propósito cumplirse? ¿Por qué te estás preocupando si no es tu propósito? Es su propósito. A su nombre, gloria. ¿Por qué estás tan preocupado? Amén. En las situaciones que se están levantando y en lo que tus ojos están viendo. Si de todas formas se tiene que cumplir su propósito y se tiene que cumplir su palabra. Es su propósito, hermano. Estés pasando lo que tú estés pasando en esta hora, recuerda siempre que es su propósito. Y esta fue la palabra que Dios me dio porque este programa se llama Evangelio Completo. Y usted sabe que a mí el Señor me da unos mensajes a veces que no es tan fácil para soportarlo. Pero también el Señor de vez en cuando me da un mensaje, porque el Evangelio hay que predicarlo completo, de Génesis, Apocalipsis. Clávalo. Recuerda siempre, amado mío, que estés pasando la situación que tú estés pasando en este día, recuerda siempre que es su propósito. Es su propósito. Y tú vas a ver, amén, la mano de Dios obrando en medio de las situaciones más adversas y en los momentos más difíciles, en los cuales piensas que no hay solución, que no hay remedio, que no vas a salir de esta, que de esta, Dios mío, de esta yo no salgo, a lo mejor me voy, a lo mejor me descarrío, a lo mejor yo no puedo. Que en las situaciones más adversas, si tú te mantienes confiando y creyendo a Dios, tú vas a ver su propósito cumplirse en tu vida. Pero usted tiene que seguir caminando, vea lo que vea, escuche lo que escuche, sienta lo que sienta, siga caminando y no se deje llevar por lo que sienta, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Usted vea lo que vea, amén, usted siga caminando y entendiendo, amén, que es su propósito el que se va a cumplir. Y como es su propósito y nosotros queremos que sea su propósito el que se cumpla en nosotros, se levante lo que se levante, yo seguiré caminando porque yo quiero ver su propósito. Yo quiero ver su propósito cumplirse. Yo quiero ver cómo Dios hace la obra que Él dijo. Yo quiero ver su propósito en mi vida. Y ese propósito está en pie todavía. Hay un propósito de Dios, amén, de llenar a su iglesia de poder. Hay un propósito de Dios de derramar de asunción de su Espíritu Santo. Yo quiero ver ese propósito. Yo quiero ver ese propósito cumplirse. Estamos tan cerca del propósito, pues es tiempo de seguir caminando hacia ese propósito, porque nosotros queremos ver ese propósito. Yo quiero ver su propósito en mi vida, yo quiero ver su propósito en tu vida, y tú tienes que anhelar y desear ver su propósito cumplirse al pie de la letra. Y cuando veas su propósito, nada más vas a hacer una cosa, y es postrarte delante de su presencia y humillarte y levantar tus manos y darle la gloria al que cumplió su propósito. Pronto veremos su propósito, pronto estaremos en su propósito, estamos todavía en su propósito y seguiremos en su propósito. A su nombre, gloria y honra. Amén. Voy a dar por terminada esta programación. Espero que se hayan gozado en esta tarde. Esta fue la palabra que el Señor nos dio. Dios bendiga a cada uno de los oyentes, a los hermanos de la congregación, hermana Marta, amén, la familia Poggi, amén. Como dijo la hermana Marta en el libro de Job, Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. A su nombre, gloria. Dios cumplirá su propósito. Hacemos una oración esta tarde y nos despedimos. Y recuerde siempre, amén, sintonizarnos los miércoles
a las 5 de la tarde. Este es su programa Evangelio Completo. Su hermano Javier Rodríguez. Riega la voz para que otros se conecten. Amén. Por www.radiocandelawi.com. Amén. Dios bendiga al pastor José Ríos. Le enviamos saludos desde aquí, desde la Florida. Y a cada hermano que nos sintonizó para adelante y para el cielo, que estamos en su propósito. Hacemos una oración y nos despedimos. Príncipe de paz, omnipotente Dios, vengo delante de tu presencia, te agradezco la oportunidad y el privilegio que me concediste de predicar el mensaje de tu palabra en esta tarde. Te pido que esta palabra cale profundo en los corazones de cada uno de los oyentes, que tú bendiga a la familia Poggi, Dios mío, en manera especial, fortalezca, Padre Celestial, que tú hagas una obra maravillosa en sus vidas, Dios mío, que tú te glorifiques en manera especial en la vida de mis hermanos, Dios mío. Te pido que bendiga a la hermana Marta y al hermano William Rivera, Dios mío, que yo sé que tú vas a cumplir el propósito con cada uno de mis hermanos. Fortalece y ayúdalos, Dios mío, a mantenerse en tu perfecta voluntad. Te pido que cada uno de los oyentes que nos sintonizó, si necesita fuerza, fortalécelo. Si necesita restauración, restáuralo, Dios mío. Si necesita sanidad, sánalo. Y si necesita que tú le suplas, suple, Dios mío. Te pedimos, Dios, por cada uno de los hermanos que a la distancia nos escuchó, que tú te glorifiques. Bendice a mi padre en la isla de Puerto Rico y dale salud y fortalécelo. Y a cada uno de los hermanos que nos sintonizó, Dios mío, bendícelo. Bendice al pastor José Ríos, bendice a los hermanos de Wisconsin, Dios mío, y bendice tu iglesia, oh Dios mío, alrededor del mundo. Yo te doy la gloria y la honra, porque Dios mío, yo sé que tú vas a hacer la obra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Este fue su programa Evangelio Completo. Que le habló su hermano Javier Rodríguez. Hasta el próximo lunes. Para adelante y para el cielo con Cristo y sin miedo. Dios le bendiga.